Hola, mucho gusto. Mi nombre es Elizabeth Cardona Ramírez y soy licenciada en psicología. El día de hoy me gustaría compartirles un cambio muy drástico que sucedió en mi vida. Esto comenzó a raíz de que a mi esposo se le presenta una oportunidad de trabajo en los Estados Unidos, lo cual implicó que generara una dinámica muy diferente en mi vida como mamá, como profesionista y como esposa. Entonces fue el tener que adaptarme, el tener que organizarme, el tener que prescindir de ciertas cosas para poder hacer otras, en este caso la escuela de mi hija, el atender mi casa, el también esta parte importante y fundamental de la administración de pues el recurso que iba a estar llegando nuevo, tanto él allá como yo aquí para los planes y los proyectos que teníamos, que fue el principal motivo por el que él se fue. Cuando yo trabajaba, mi papel de mamá era, pues obviamente nuestra dinámica era que siempre uno de los dos tenía que tener un poco más de tiempo libre para poder atender a la niña en lo mejor que se pudiera, porque mi idea como psicóloga evidentemente es que pues crezca en un ambiente lo más estable posible. Se complicó mucho porque para empezar tuvimos que hacer un cambio que para mí fue el más fuerte, que fue regresar a casa de mis papás, a una dinámica donde vuelves a ser hija muy directamente. Entonces, y a eso aunado el que pues tu hija estuviera también en esa dinámica de los abuelos y de convivir con los abuelos, ¿no? Que hace luego de repente un poco complicado la crianza o la crianza que tú le quieres dar a tus hijos. Sí, justamente estoy como en este proceso de adaptación, de este cambio en mi vida, en la vida de mi hija, en la vida de mi familia, de mi esposo. Cuando a los 4 meses que mi esposo se acaba de ir a Estados Unidos, mi hija entra como en un lapso de enfermedad. Me la atienden y en ese momento fue como entramos al consultorio, la vio y me dio el diagnóstico de que mi niña tenía Kawasaki y que para la sintomatología que ella llevaba a ese día, pues se me podía morir en cualquier momento de un paro cardíaco fulminante. Y la verdad es que yo creo que han sido de las cosas más difíciles, más complicadas, pero que también más me han enseñado en este tiempo de mi vida. Era como el momento de ponernos en marcha lo que se tuviera que hacer. No había como opción de pensar en otra cosa o ni siquiera tiempo de llorar o de asimilar, porque tienes que tomar acción y yo siempre tenía una frase que es: en lugar de preocuparte, ocúpate de lo que te tienes que ocupar para que pues vayan saliendo las cosas. Y pues le hablé a mi esposo, se le dijo, yo no lo quería preocupar, evidentemente. Pues todos estábamos como apenas adaptándonos y pasa esta situación, se presenta. Le aviso, le digo que la situación que está pasando nuestra hija, evidentemente pues él se preocupa, él está como esta parte de la angustia. Y ya no solamente era el sostener la familia, no era solamente sostener a mi esposo, en esa situación no era solamente sostener a mi hija. Y recuerdo mucho una frase que mi hija me dijo y que me dejó muy marcada, que fue: es que si me muero y mi papá no está aquí. Entonces fue como muy impactante, porque el estar consciente de lo que estaba sucediendo y de lo que estaba pasando. Entonces no me podía dar el lujo, o sea, no me dice la gente, ¿no? ¿Cómo le hiciste? ¿Cómo pudiste sobrellevar eso? Pues realmente no hay opción. O sea, no hay opción, porque tienes que sostener la parte económica de lo administrativo de la casa, el estarte moviendo, el cómo le voy a hacer, qué tengo que hacer, el sostener a mi esposo, el darle como esta parte de cómo vamos, qué está pasando, qué prosigue, qué sigue, y tu cabeza se llena de un montón de cosas al mismo tiempo que no te da ni siquiera tiempo de pasar ese duelo de la situación que estás viviendo en ese momento.
No lo sé. O sea, no sé en qué momento me desahogué, en qué momento fue, porque creo que al final del día el tener que considerarte o pensar que tienes que ser todo el tiempo fuerte ante las adversidades, pues muchas de las veces no termina muy bien, porque caí en una depresión. Ya me diagnosticaron con depresión severa y ansiedad después de que pasamos como toda esta situación, porque aparte no fue que solamente se quedara ahí en la enfermedad, sino que ha sido o sea, después de que le dio la enfermedad, estos 3 años de que la niña podía reincidir en la enfermedad, de citas con médicos, especialistas cada mes, medicamentos, pastillas. No solamente es llevarlo junto con tu día a día, de ser mamá, de atenderla, de la escuela, de la parte administrativa de la casa, de los pendientes del hogar, de tu pareja, de esta comunicación constante pues con mi esposo por videollamadas, aparte de todo, tener como que cargar también con la parte de mi hija en sus crisis o en sus momentos de extraño a papá, lo necesito, ya quiero que regrese. Entonces, como que siento que nunca tuve como un momento específico en el que yo me pudiera desahogar realmente de toda esa situación, y creo yo que eso fue lo que llevó como consecuencia que me diera la depresión severa y la ansiedad, ¿no? Ya como el cúmulo de todo, yo ya llegué a un punto en donde me sentía desbordada.